Me presento muy brevemente. Mi nombre es Rubén Lijón y en YouTube tengo un canal de curiosidades de ciencia, ingeniería y curiosidades en general que se llama Sígueme la Corriente. Y bueno, yo soy ingeniero eléctrico, pero para no comerles aquí la cabeza con los armónicos de las corrientes en red, vamos a hablar de un tema un poquito más general, aprovechando también que es un público pues, bastante general. Vale, esta charla la he llamado El motor de la ciencia. Y yo me planteo, precisamente, ¿cuál es el motor de la ciencia? Igual es una pregunta un poco de entrada subjetiva y algo compleja de contestar, pero vamos a preguntarnos primero, para poder llegar a esto, ¿qué es la ciencia en sí misma? ¿Qué es la ciencia y qué son los científicos o qué hacen los científicos? Al final es una profesión que socialmente pues está muy bien vista. Todo el mundo farda de, mira, mi hijo es científico, pero al final ¿se sabe realmente qué hacen los científicos? Porque somos mi primo el rarito, ese sobrino que juega con potingues de colores, o el nieto que se pone ahí a escribir muchos números y letras. ¿Qué hacen los científicos de verdad? A mí me gusta mucho esta frase, dice: la ciencia es la palabra que utilizamos para describir un método con el que organizar nuestra curiosidad. Es una frase del loco este que vemos aquí, se llama Tim Minchin. Él es un músico y humorista que pues habla mucho de estos temas, habla de ciencia y habla de escepticismo, y aunque igual no es la definición más rigurosa, sí que me parece muy bonita y me sirve justo para ilustrar la esencia de la ciencia y lo que quiero transmitir aquí. Precisamente es esto, organizar nuestra curiosidad con métodos y técnicas que nos permiten describir la realidad. Mediante esto pues hacemos modelos. Aquí tenemos, por ejemplo, un gatito, que ¿por qué lo he puesto? Pues aparte de que porque toda presentación debe tener una foto de un gatito para despertar la ternura, porque me sirve para ilustrar qué son las abstracciones. Los modelos que hacemos para representar la realidad y poder estudiarla, los hacemos a partir de esas abstracciones, que es básicamente a partir de un fenómeno, un objeto o un animal en este caso, reducirlo a sus características principales para poder pues, jugar con él y hacer comparaciones. Así podemos, diciendo que un gato es un felino, compararlo con un elegante puma o con, si se le puede llamar un león, pues con un león como este, ¿vale? Así podemos nosotros, eso, analizarlo, comparar. Esas conclusiones y esos resultados son lo que después se publica en los artículos científicos para toda la comunidad científica. Y para poder hacer esto, generamos modelos, como el de la vaca esférica. No sé si alguno ha escuchado el chiste de la vaca esférica, que dice que pues, va un físico por el campo y le viene un agricultor y dice: oye, yo quiero meter una vaca en el camión, ¿cómo puedo calcular su volumen? Y va el físico y le contesta: bueno, consideremos una vaca esférica. Claro, lo que hacemos con la ciencia es ver un problema complejo de la realidad y traerlo a las herramientas que tenemos para trabajarla. Evidentemente esto es un chiste llevado al absurdo, pero nos sirve para ilustrarlo. Estos modelos pueden ser de laboratorio, con los que hacer experimento tras experimento tras experimento para poder sacar conclusiones. O pueden ser modelos informáticos con los que hacer simulaciones. Entonces al final vemos pues precisamente eso, que la ciencia nos da los métodos y las herramientas para poder describir la realidad y dar satisfacción a esa curiosidad, que es una curiosidad innata en todos nosotros. La tenemos desde que nacemos y la tiene el ser humano desde tiempos ancestrales. A partir de ahí, ¿qué hacen los científicos? Pues dar respuesta a esa curiosidad con los métodos que nos aporta esta ciencia. Los resultados de las investigaciones se publican. ¿Y qué es lo que se hace cuando se publican? Desde luego, pues no se dan simplemente por válidos para toda la vida y ya está. Lo que hacemos es ponerlos a prueba. Los papers, que son los artículos de investigación, deben ser reproducibles, y esto es que desde otro laboratorio, desde otra parte del mundo, pueden reproducirlo y confirmar que los hallazgos que se publicaron en el primero son ciertos. Entonces lo que hacemos básicamente es bombardearlo, luchar contra el tío que publicó el artículo, entre comillas, para intentar demostrar que sea falso. Y esto no es nada malo, esto simplemente es que con cada prueba a la que se somete lo publicado y cada prueba que esto supera, únicamente estamos confirmando una vez tras otra que es cierto. Y si no fuera cierto, pues se desecha por una teoría mejor. Al final así funciona, la ciencia es algo cambiante, es algo vivo, y a partir de aquí pues tiene esa humildad de no asumir que lo que dice es una verdad absoluta, sino que puede ser erróneo. Entonces aquí radica, digamos, la fuerza de este método científico que tenemos aplicado para adquirir conocimiento. Vivimos en una sociedad profundamente dependiente de ciencia y tecnología.
Aldo, del robot de Platón, lo comentó antes allí en el panel de educación, y es cierto, es así. Y esta es una frase, cómo no, del genio Carl Sagan. Él continuaba diciendo, y en la que nadie sabe nada de estos temas. Esto constituye una fórmula segura para el desastre. Pues uno se plantea, y si tiene razón, tal vez el problema de la financiación en ciencia pueda deberse a esto, al desconocimiento, porque vemos que el gobierno de las gaviotas lo primero que hizo fue cargarse el Ministerio de Ciencia, tal vez como una declaración de intenciones, declaración de todos los despropósitos que vendrían después, uno tras otro, cada semana, pues noticias de vergüenzas contra algo tan fundamental para un país como es la investigación científica. Yo pienso que la ciencia española no necesita tijeras ni recortes. Apenas hace unos días recibimos la noticia en todos los titulares de periódicos de que las becas de doctorado han pasado a ser becas en prácticas. ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, estamos castigando, entre comillas, o yendo en contra de aquellos profesionales que van a cargar sobre sus hombros la investigación de nuestro país. Y probablemente esto se deba a eso, a ese desconocimiento. Hablando a nivel de financiación, sí que me gustaría matizar que, en mi opinión, en ciencia no se invierte, o sea, no se debe tener el concepto de que se invierte, sino de que se gasta. Y lo digo por un aspecto muy concreto, porque si pensamos que invertir en ciencia es una inversión, igual podemos caer, o pueden aquellos que aportan la financiación caer, en el error de invertir solamente en aquella ciencia que sea comercializable a corto plazo. Y esto nos limita muchísimo, limita aquella curiosidad de la que hablábamos. Al final, la ciencia en sí misma acaba llegando a conocimiento que después se puede aplicar, que puede llegar a la industria y que puede generar nuevos mercados y nuevos nichos de negocio, pero no considerando que esta sea la premisa de partida. Podemos ver esto como un iceberg al final. Tenemos al final la parte visible, que es, digamos, la ciencia que al final vemos aplicada en productos tecnológicos y que da un reporte económico, pero después está debajo muchísimo trabajo que sirve de base y que igual es tal vez un poquito más invisible a aspectos económicos, pero que es fundamental. Sin lo de abajo no podría flotar esta parte de arriba. Entonces tenemos que tener en cuenta quizás este matiz para no sesgar el criterio con el que se invierte una cosa o en la otra únicamente por motivos económicos. Esta ilustración nos hace ver claramente aquello de lo que hablábamos antes. Dice, ¿para qué se puede usar esto? Dicen estos cavernícolas. Pues no sabemos, lo que hacemos es investigación básica. Qué bonito, nosotros nos matamos aquí empujando piedras y arrastrando animales, mientras los señoritos se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Todos aquí sabemos que realmente sí sirve para algo. Pues así básicamente funciona la ciencia. Nosotros vamos testeando, vamos estudiando, vamos aprendiendo, movidos por la curiosidad, movidos por líneas de investigación, movidos por las necesidades de la sociedad, pero probablemente si lo viéramos esto con una necesidad de retorno inminente, esa rueda a lo mejor no se habría inventado. La ciencia no es un lujo, aunque estemos tentados a considerarlo así en tiempos de crisis como el que acabamos de pasar. Pero no es un lujo, es en lo que se sustenta al final la industria de un país. Y quizás esto es un poquito contradictorio con lo que comentábamos antes, pero para nada, se trata de encontrar un término medio. Todas estas investigaciones básicas que se realizan, al final acaban algunas llegando a productos que llegan al mercado. Y esos productos conforman nuestra industria, conforman al final el sustento del tejido industrial de un país, que bueno, yo creo que es bastante más sólido que la del sol y playa. Díganselo a Maxwell, si no, él estudió las ondas y los fenómenos electromagnéticos sin tener ni idea de que posteriormente, gracias a ellos, se inventaría la radio, o se inventaría la televisión, o se inventarían muchísimos dispositivos para cada uno, de los cuales se ha generado toda una industria alrededor y toda una actividad económica que, sin comerlo ni beberlo, realmente sin ser ese su objetivo principal, al final amortizó con creces todos los esfuerzos de este hombre y probablemente con un margen de beneficio extra para poder justificar muchísimas otras inversiones en ciencia. Entonces, con esto llegamos también a la necesidad de hacer transferencia de conocimiento, que la ciencia traspase las fronteras de nuestra universidad. En España, por ejemplo, tenemos muy buena investigación, pero es lo que hablábamos, llegar a un punto medio. Sí, está bien, investiguemos por la curiosidad, investiguemos por el conocer, por comprender los funcionamientos de todo aquello que nos rodea. Pero si parte de esa investigación puede llegar al mercado y se pueden encontrar unos ámbitos de aplicación que den reporte económico, ¿por qué no dotamos a nuestro país de un tejido y de un entramado empresarial y a nivel de financiación que permita que nuestra ciencia sea también nuestra tecnología?
Igual es algo que pensar y creo que es un punto clave. Pero sin duda, lo más importante aquí es cultivar nuestras mentes. Cada año pasan por nuestra universidad millones de alumnos que estudian, que se forman para ser profesionales, para ser los que lleven la ciencia a sus espaldas. Y también cada año pues miles de personas se van de la frontera de nuestro país porque no tenemos un contexto en el cual ellos puedan desarrollar su actividad. Pero bueno, hablamos de universidad, también podemos hablar de bachillerato, también podemos hablar de los colegios. Tal vez fomentar el espíritu científico cree nuevas vocaciones y cree que nuevos talentos se unan a esta aventura que es la ciencia y la investigación. De aquí podría levantar la mano, ya veo un par de ellos, gente que esté en colegio o que esté en instituto. Tal vez si a ustedes les motivaran los profesores por aprender del conocimiento, sé que aquí tenemos un catedrático que sí, pues tal vez puedan ver todas estas cosas con una pasión que les hayan transmitido. Y eso es muy importante al final, para crear la gente que va a sustentar nuestro país. Muy antigua es la frase aquella que dice que inventen ellos, que la sufrió Santiago Ramón y Cajal en su momento. Y vemos aquí que España es un país de tradiciones, una vez más. Seguimos con la misma tradición, con la misma vejación a la ciencia, año tras año, vez tras vez. Y entonces, bueno, igual ciertas tradiciones podemos dejarlas atrás, o sea que nos coja el toro. Sin ciencia no hay futuro. Todas estas cosas se pueden, digamos, cambiar o podemos intentar fomentarlo. Y la única herramienta que tenemos como personas individuales es la concienciación. Con charlas como esta, simplemente contándoselo a un amigo, simplemente intentando transmitir la semilla de la curiosidad por lo que nos rodea, que al final es lo que hacemos como divulgadores científicos. Concienciación es lo que hace falta. Podemos estar al alcance de nuestra mano, conocer los misterios del universo, lo más grande, desentrañar todo lo que hay allá en el cosmos. Y también poder adentrarnos en lo más pequeño, en las partículas que nos forman, en las subpartículas que forman a las partículas. Podemos, o sea, realmente el conocimiento y la ciencia ha avanzado de forma exponencial y tenemos a nuestra mano herramientas para conocer que ya habrían querido muchísimos hace siglos. Y evidentemente podemos desarrollar mucho más, vamos en esa tendencia. Entonces, al final, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que mueve la ciencia, aun a pesar de todas las cortapisas que se ponen? Yo pienso que la curiosidad, esa curiosidad que nos lleva a querer conocer todas estas cosas. Y probablemente de curiosidad vayan ustedes sobrados. En concreto los que levantaron la mano, sobre todo, irán muy sobrados. Yo les invito a que se animen a formar parte de la nueva camada de científicos e investigadores de nuestro país. Seguramente si unimos fuerzas juntos podemos cambiar este panorama y hacer de la ciencia española algo de lo que sentirse orgulloso. Muchísimas gracias. De Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi pro.